Hoy de nuevo vamos a tener una ronda de dos exposiciones sobre el tema de diferentes expresiones de la desigualdad. Vamos a comenzar con Teresa Adriado de la UNICAM. Ella es licenciada en Pedagogía, máster y doctora en Educación por la Universidad de San Pablo, Brasil. Labora como profesora asociada de UNICAM. Es profesora colaboradora e investigadora del programa de posgrado de la UNICAM y profesora visitante de la UNEMAT. Sus investigaciones las desarrolla en el área de la política educativa con un énfasis en la gestión y financiamiento de la educación básica, incluyendo estudios sobre privatización en el sector de la educación. Coordina el grupo de estudios e investigaciones en políticas educativas de la UNICAM. Ha trabajado con varias entidades académicas y científicas, entre las que se encuentran instancias como AMPET, AMPAE, Fideduca y CIDES. Es editora de la revista académica Educación y Sociedad. Entre las publicaciones recientes se encuentran desempeño de los gobiernos de los estados de Alagoas y Maranhão, creo que así es la traducción, me disculpo si no es así, en la financiación de la educación en la primera infancia, en la revista Educación 2020, influencia de actores privados en la educación paulista en primera, qué pena, no sé leer portugués, en la revista Educación también en 2020. Entonces, bueno, ahí tal vez ya Teresa nos puede aclarar un poco más. Tiene la palabra por durante 30 minutos. Muchísimas gracias y bienvenida. Bom, buenas tardes a todos. Eu sou Teresa. Eu vou tentar falar em portunhol. Eu vou e pido desculpas por la tentativa, pero yo voy a hablar despacio. Bien. Quiero agradecer profundamente la oportunidad del diálogo, gracias especialmente a la Nora, a Michael, y saudações a Juan Carlos, que yo creo que está compondo esta oportunidad de diálogo. Bien, yo voy a intentar transmitir slides. Como hago? Yo creo que tengo que tener autorización. No estoy habilitada para... Nora, ¿podrías pasarme el host, por favor? Gracias. Es que Bien, mientras tanto, yo voy hablando que lo que pasa es que voy a intentar articular el tema de la desigualdad. ¿Ya podés, Teresa? Hola, Nora. Hola. Qué gusto. Yo voy a intentar. Sí, vámonos aquí. ¿Ok? ¿Está bien así? Excelente. Bien. Entonces, yo voy a intentar hablar, articular el tema de la desigualdad, de las desigualdades educativas con la temática de la privatización de la educación, que es mi objeto de investigación. Parto del presupuesto de que las desigualdades educativas, en el caso de la educación obligatoria, de la educación básica, que es el campo, el campo educativo que me preocupa más directamente, se expresa en la dificultad de las personas, los jóvenes, las crianças, los niños y niñas, accesarem a la escuela, permanecerem en la escuela y tener una escuela que pueda dialogar con sus necesidades y, por tanto, que sea una escuela inclusiva. Esta dificultad de construir una escuela como esa y de garantizar, por lo tanto, el derecho a la educación, se asocia directamente con la existencia y la aprofundamiento de la desigualdad distributivas, ¿no? O sea, lo que se construye produce
socialmente, incluso los bens materiales, los bens de consumo, os direitos como um todo, não são distribuídos de maneira socialmente justa. Este pressuposto é tão mais importante quanto mais se agravam as desigualdades econômicas, que, por sua vez, se articulam nesta conjuntura, neste contexto, com a financiarização da economia. Eu creio que, não sei se me faço entender, pero há uma articulação perversa em âmbito global que se aprofundiza, incluso na pandemia, que articula um modelo hegemônico, no qual a financiarização econômica dá diretriz para as relações societárias. Por sua vez, esta financiarização da economia, ela acentua os processos já existentes de concentração de renda e de poder, e, por sua vez, esta financiarização econômica acentuam as desigualdades. No caso da América, isto é tema mais do que investigado e denunciado, né, em todos os campos. Bem, se temos uma concentração da riqueza e uma concentração do poder, o que passa com a juventude e, portanto, com o papel que a escola tinha que jogar nesta conjuntura, é identificado por teóricos como Tomás Piketty, no sentido de que as novas gerações são mais empobrecidas que as gerações anteriores, porque a concentração da riqueza se dá na forma do dinheiro, do capital fictício, volátil, que os mais pobres têm possibilidade de alcançar. Então, a esta dificuldade se articula a vigência, a existência de uma superestrutura financeira global constituída por grandes corporações que na pandemia tiveram o seu potencial de incidência em termos das políticas e em termos econômicos nos mais diferentes territórios e contextos acentuado, passam a controlar e a disputar a definição das agendas políticas em âmbito global, em âmbito nacional, em âmbito local e territorial, né? Nesses termos, neste contexto, a concentração do poder e a incidência sobre as decisões e sobre as políticas a serem implantadas nas diferentes economias não derivam, especialmente nas economias periféricas, não derivam apenas ou tão somente do que se convencionou chamar de neocolonialismo ou do imperialismo, né, que é, enfim, expresso na influência de economias de capitalismo central sobre as demais, né? Hoje se tem uma articulação perversa entre os interesses dessas economias centrais sobre as periféricas, articuladas e, por vezes, em disputa com interesses de corporações, né? Para os economistas críticos,
como um interessante economista brasileiro chamado Ladislau Dalbor, né, ele cita num dos seus estudos, num dos seus trabalhos, ele cita um estudo do Instituto Federal Suíço de Investigação, antes mesmo da chamada bolha especulatória, né, ou especulativa de 2008, que aprofundou e explicitou os limites e as contradições dessa economia financiarizada. Esse estudo levantou, num banco de dados chamado Orbis, informações sobre 43 mil corporações que têm nacionalmente organizadas, né? E 30 milhões de empresas. Então, um conjunto enorme de dados. E o objetivo desse estudo era identificar a rede de conexões entre estes grupos, os fluxos financeiros, as relações entre os participantes e, por fim, o controle direto e indireto das empresas ou das corporações que integravam esse grupo. Bem, o resultado indicou, e o link para o estudo está na parte de cima do slide, né, da apresentação, que deste volume enorme de empresas e corporações transnacionais, apenas 737 dos principais atores, dos top holders, acumulavam 80% do controle sobre o valor de todas as empresas transnacionais. Isto significa que o aparente controle em rede, né, a governança em rede, que tanto se dissemina como alternativa aos modelos hierarquizados, centralizados, não são tão em rede assim. E que a concentração do poder, ela não está necessariamente alinhada, ou melhor, a concentração do dinheiro ela é mais de igual, mesmo entre os que detêm a riqueza, ela também é desigualmente distribuída. Então, os atores de cima têm 10, os que estão no topo, né, dessa articulação, têm 10 vezes mais controle de lo que cabe esperar em função da riqueza que possuem. O que o estudo mostra é que esta composição destes grupos em âmbito global, transnacional, eles são profundamente assimétricos e concentrados. Se vocês conseguirem, eu vou só destacar aqui no diagrama, este é um diagrama do estudo. Em rojo estão os grupos europeus, em azul, os americanos. De los outros países, em geral, Japão, Coreia e eu creio que há um chino, estão em verde. El dormido de los primeros, que são os rojos, são muito fortes, são os europeus. Isso antes da burbuja especulativa, certo? De 2008. Associado a este aumento da pobreza e da pérdida de direitos, associado com o aumento da pobreza, há a pérdida de direitos, como se percebe em los dados que vou apresentar agora. Aqui são dados da Oxfam, da desigualdade extrema de los serviços sociais básicos. Eu creio que a diapositiva habla por si, não? Há 1% de los mais ricos da população, isso são dados da América, possuem mais do doble da riqueza. Em el último dado, em nível mundial, 50% a nível mundial, a brecha salarial entre homens e mulheres é de 24%. Os homens possuem 50% mais de riqueza que as mulheres.
Bien. Un otro dado que es del Índice Global de los Derechos, no sé si es posible mirar, pero en la primera, aquí, en la primera información, dice que 88% de los países han vulnerado, eso dato de 2021, ¿ok? Han vulnerado el derecho de huelga. 72% de los países han vulnerado el derecho de la negociación colectiva. 72% de los países excluyeron a trabajadores y trabajadoras el derecho a formar o aliarse a un sindicato. 76% de los países en las Américas denegaron acceso a la justicia a trabajadores. 56% de los países se arrestó y detuvo a trabajadores y trabajadoras. Y por fin, trabajadores y trabajadoras sufrieron violentos ataques en 40% de los países de las Américas. Bien. Este cuadro é considerado por Berrón y González como o capitalismo extremo, compreendido como a forte tendência à concentração da riqueza em manos de um número de agentes econômicos cada vez menor, tanto a nível nacional como transnacional. Em tal contexto, fusões e aquisições de empresas se volvem práticas comuns e permitem a constituição de grandes conglomerados corporativos. Esse poder econômico também se reflexa intensamente em las decisões políticas, propriamente em la privatização da educação, capitaneada e efetivada por atores privados de âmbito globais, com destaque para as corporações, os fundos de inversión y la llamada filantropía de riesgo, que es lo que yo voy a frisar aquí. Por privatización, nosotros entendemos lo que caracteriza, entendemos la transferencia, no solo la apropriação, pero a transferência de atividades, ativos e responsabilidades de governos e instituições, organizações públicas a pessoas e agências privadas. Este movimento de transferência associa-se a uma liberalização de los agentes particulares que se liberam de las regulações governamentais ou se associam com a mercantilização, que é a criação de novos mercados como alternativa a los serviços governamentais e los serviços de asignação estatais. Então, a privatização é grande paraguas para caracterizar os processos de transferência de responsabilidades de ativos que são estatais, públicos, para o setor privado, não só para o setor privado lucrativo, mas o setor privado em geral, incluso as famílias. Mais recém, neste contexto de la filantropía, de la financiarização da economia, os principais autores privados involucrados em los processos nestes processos de transferência são as empresas transnacionais, cada vez mais associadas com os fundos de inversão de venture capital, especialmente para startups, ou de private equity, grupos de advocacy em âmbito global e em âmbito nacional, em âmbito local, e a chamada filantropia de risco, ou os filantrocapitalistas. Este segmento se distingue das ONGs e das filantropias tradicionais porque trabalham como inversionistas. Né? Não só buscam, nem sempre buscam lucro, pero la lógica es la lógica de la gestión corporativa.
Desde 2014, la OCDE creó, en ámbito de la OCDE, hay un grupo de trabajo en que la caridad ou la filantropia é concebida nesta perspectiva e estimulada por esta perspectiva. A ideia de la filantropia de risco se generaliza com uma invenção, se caracteriza, em verdade, né, como uma inversão de lucro empresarial com orientação social. Conceitualmente, a ideia de filantropia de risco se generalizou depois de um artículo publicado em Harvard, em uma revista de economia de Harvard, Harvard Business Review. O artículo chamava-se Virtuous Capital: What Foundations Can Learn from Venture Capitalists. E os autores são Letts, Ryan e Grossman. Bom, neste artículo, os autores identificam o uso por parte de tales setores, os filantropicapitalistas, de ferramentas típicas do mercado de risco, como a gestão de risco e a gestão do desempenho. Desde 2014, como dije, a Organização para a Cooperação e Desarrollo Econômico ha criado um setor específico para este tipo de atividade. São ex-doadores agora bilionários, cada vez mais bilionários, em virtude da concentração da renda e da riqueza e do poder, que preenchem lacunas de financiamento estatal e de ajuda internacional com doações nesta perspectiva. Pero há uma contrapartida na forma de impacto, medidas de impacto para o que apoiam, para as causas que elegem, que selecionam para seu apoio. Por exemplo, como os testes em larga escala, em caso da educação básica, ou a geração de títulos públicos de impacto social, como uma forma de investir em um novo mercado financeiro de títulos de doadores para causas especiais. São os títulos de impacto social, CIBs, ou os títulos de impacto de desenvolvimento, DIBs, proposto pelos bancos. Em verdade, se trata de lucrar com a pobreza. Esta é uma imagem que em 2015 tinha a rede Global Network of Foundations Work for Development, a rede que a OCDE ha incentivada, com a presença do Instituto Ayrton Senna Brasil, que é uma importantíssima organização de base empresarial desta perspectiva, que incide muito fortemente sobre a política educativa do Brasil. Bien, não sei se estou... A filantropia de risco, que é o que quero aqui afirmar, é um enfoque empresarial e intersectorial da filantropia que combina uma variedade de recursos financeiros e não financeiros para identificar, analisar, coordenar e respaldar soluções autossustentáveis, sistêmicas e escalonáveis a los desafios do desenvolvimento para lograr um maior impacto. E quem habla são os filantropicapitalistas, sim? Ou seja, há que ter uma perspectiva para estimular o desenvolvimento econômico dos países mais pobres e das economias em desenvolvimento, de baixo ingresso, todos nós, com vistas
hacer contrapartidas ou ter contrapartidas econômicas e políticas, né? Aunque alguma vez foram donantes, solo donantes, tendo em conta que o dinheiro assinalado se ha ido para sempre, porque as donações eram por causa perdida, uma parte cada vez maior, mais grande de las fundações se estão convertendo em verdadeiros inversores, é decir, que esperam uma financiação de retorno junto ao impacto social, ou ao menos buscam a recuperação de seu capital. A educação obrigatória e a educação remota e o mercado que se abriu com a pandemia é la produção de contenidos para os suportes e aplicativos, eu creio que os apps para ensino remoto, na pandemia, aprofundizaram tanto mais esta perspectiva, na medida incluso em que não há, pelo menos em grande parte dos países pobres ou em desenvolvimento, como nós outros aqui em América, alternativas públicas, gratuitas ou de controle social sobre as ferramentas de ensino remoto que foi necessário acionar durante a pandemia e que não há como volver atrás, né? Eu creio que o ensino remoto, em la educação básica, é disso que estou falando, se quedou e se quedará para sempre, né? Aqui se llama el ensino híbrido, lo que tenemos. Bien, para concluir, eu creio que, não sei se me fiz entender, eu tentei falar em portunhol, enfim, vamos falar depois, né, em los 15 minutos que me resta, pero eu quero afirmar que os cambios sociais profundos devem ter um lugar junto com os cambios no sistema educativo. Então, eu creio que é cada vez mais necessário considerar os cambios no sistema educativo, a pauta das agendas educativas, com os cambios sociais. Segundo, é necessário, muito necessário, uma reforma fiscal em nossos países, em nossas economias, e incluso em âmbito global. Imposto sobre as grandes fortunas, sobre os dividendos e sobre os lucros. Não queremos doadores, não queremos donantes, queremos que se paguem os impostos que necessários. Necessário afirmar a distribuição da riqueza por meio de políticas públicas que afirmem a indivisibilidade dos direitos humanos e dos direitos à educação. Nós aqui em Brasil vivimos hoje dia e em la atualidade uma situação muito triste, terrível, lamentável, eu nem sei como chamar, em que os direitos humanos, incluso a liberdade de expressão, a liberdade de manifestação, está por um fio. E as escolas estão sendo cerceadas, e os maestros estão sendo cerceados. Então, é muito importante afirmar esta relação entre os direitos humanos e o direito à educação. Entender que a educação como é um direito síntese. Isso significa que há uma indivisibilidade e uma interdependência entre todos os direitos humanos. E que a educação é que permite e assegura esta individualidade. Educação escolar. Para aqueles que assistem à escola, esta escola deve estar conectada com seus interesses e necessidades. Significa os 4 As, de la Catarina Tomaszewski, mais que nunca ser afirmada. A escola tem que estar acessível,
tem que ser inclusiva, tem que ser gratuita, tem que ser cerca de la casa ou que tenha transporte. Los insumos pedagógicos precisam estar disponíveis. Há aqui em Brasil uma importante iniciativa da campanha brasileira por o direito à educação, por o direito à educação, que é o CAC, o custo aluno qualidade, para que todas as escolas de todo o país tenham um padrão mínimo expresso em um insumo mínimo para que todos os niños e niñas estudem em condições, ou tenham uma escola em condições assemelhadas. A escola tem que ser aceitável e, portanto, tem que garantizar e defender, respeitar os direitos humanos. Tem que ser adaptável. Isso significa que há que se pensar em flexibilidade curricular, em projetos pedagógicos que dialoguem com os estudiantes, mas que nunca afirmar o que Paulo Freire, em seu centenário, nos ensinou, né? Tem que ter significado a educação para os niños e as niñas, para os jóvenes. Há que ter um controle social sobre o que passa com a educação e com os gastos. E, por fim, a escola tem que ser obrigatória e que os fundos públicos sejam destinados a uma escola pública e democrática. Para concluir por completo, que já passei um rato, eu quero acabar com a frase de Paulo Freire: el sueño es un sueño porque realisticamente ancorado no presente concreto, aponta para o futuro, que só se constitui na e pela transformação do presente. Graças por esse diálogo. Desculpa pelo portunhol, pelo português, eu espero ter logrado algo. Muchísimas gracias, Teresa. Bueno, yo entendí la mayoría de la presentación, entonces creo que sí fue bastante clara. Agradecerle de nuevo. Vamos a pasar al periodo de preguntas, en el cual teníamos ya asignado previamente a 2 personas. Tengo acá que la persona asignada para el día de hoy es James Alberto Meneses Viales. Vamos a ver si tenemos a James. Puede hacer una pregunta por un máximo de 1 minuto y medio. ¿Está James? Hola, hola. Bueno, un gusto. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, gracias, James. Ok, sí me escucho bien. Correcto, correcto, lo escuchamos bien. Ok, perfecto. No, encantado por la presentación. Realmente fue bastante íntegra y muy interesante. Pero hablando, ¿verdad? Sobre el tema del papel del sector económico privatizado en nuestras naciones, mi pregunta es muy puntual. ¿Cuál debería de ser el papel específico de, digamos, de estas empresas privadas dentro de una nación socialdemócrata con un Estado benefactor, ¿verdad? Que sería el ideal, como es en este caso el intento de Costa Rica, ¿verdad? ¿Cuál sería el papel específico de esas empresas y cuál sería la mejor forma en la que un Estado puede regular para que no haya tanta competitividad y que desde los medios de comunicación tampoco, ¿verdad? Se trate de generar y promover esa competitividad tan dañina, ¿verdad? Para los intereses de las poblaciones, porque al final pueden llegar a terminar convenciéndose de que lo que ofrece, ¿verdad? La parte privada es mucho mejor que la parte pública. Entonces, ¿cuál debería ser el papel adecuado del sector privado, ¿verdad? En este esquema societal, ¿verdad? Que se propone. Ese sería. Muchas gracias. Gracias, James. Y antes de que nos responda Teresa, vamos a darle la palabra a Jeremy Eduardo Gutiérrez, que también estaba para esta sección. Entonces tiene la palabra Jeremy por un máximo de 1 minuto y medio. Adelante. Sí, sí nos escucha, Jeremy.
Bueno, al parecer tenemos algún problema con Jeremy, entonces abro el micrófono para alguna otra persona que tenga alguna pregunta o alguna observación para este primer segmento. Luego tendríamos un segundo segmento de preguntas y observaciones. ¿Alguien más? Yo puedo hacer una pregunta. Adelante, Nora. Bueno, agradecerle a Teresa, me gustó mucho su participación, los datos que nos dio realmente son escalofriantes cuando pensamos que tenemos datos que justifican justamente esa concentración de riqueza del poderío económico mundial, internacional en grandes corporaciones. Y nada más, pues me gustaría como que volvás a retomar el énfasis en lo que sucede en el tema de la educación, la concentración en grandes corporaciones, a su vez, de los procesos educativos privados que estandarizan también el contenido de la educación. Gracias, Nora. Adelante, Teresa. Bien, gracias por las preguntas. Yo creo que no sé si comprendí completamente lo que James preguntó, pero después podemos volver a hablar. Bien. Yo creo que la primera pregunta era cuál, si tratando de una economía de mercado, lo que tenemos nosotros hoy día, ¿cuál sería el papel de las empresas? Bien. Yo creo que primero que paguen los impuestos y que que haya, en verdad, que haya una mayor regulación por parte de las agencias gubernamentales y públicas. Que hagan, yo voy a hablar en portugués, por favor, né? Que cumpram com os estatutos e respeito aos trabalhadores. Em verdade, o que temos acompanhado os dados do índice de direitos humanos nos mostra é que, paralelo à concentração da riqueza em âmbito global, se há disminuyendo os direitos de los trabajadores, também em âmbito global. Então, há e como são corporações globais e transnacionais, nadie todavía há controlado ou regulado de forma eficiente estas relações, né, entre capital e trabalho, de um lado, e na distribuição menos desigual da riqueza acumulada por essas corporações. Então, eu creio que é isso. Em Brasil há um absurdo. Não sei em Costa Rica, mas aqui não há imposto sobre as grandes fortunas, né? Os impostos são pagos por los trabalhadores, né? São impostos sobre consumo. Então, todos pagam o mesmo. Então, eu creio isso. Em relação, e creio que a pergunta de Nora também dialoga com a pergunta de James. Bem, se não é papel das corporações incidir sobre as políticas educativas, como fazer para que isso não ocorra? Então, nossos estudos talvez possam indicar dois grandes momentos, né? Num primeiro momento,
digamos, o controle das editoras em âmbito global sobre as políticas educativas, especialmente sobre as políticas curriculares e, por consequência, né, os programas de avaliação. Porque interessa às grandes editoras que se tenha um currículo estandartizado, um currículo padronizado, e esse currículo estandartizado e padronizado é aferido por meio de testes em larga escala, né? Então, se tenta, em âmbito global, e nesse sentido, descaracterizando as necessidades territoriais e locais, instituir um currículo comum, certo? O PISA orienta nesta direção. Então, se num primeiro momento nós tínhamos as grandes editoras como as principais corporações incidindo sobre o campo da educação, então a Pearson, a Santillana, por exemplo, o que nós temos num segundo momento e de forma articulada a estas editoras são as empresas de tecnologia da informação. Então, as empresas de telefonia móvel, as empresas do campo das tecnologias informacionais, né, as Google, enfim, as Microsoft e Apple, associadas às plataformas pró-educação, né, as plataformas privadas que se disseminaram mundo afora como alternativa inicialmente gratuita e que, a partir do momento em que as escolas, em âmbito mundial, tá certo, passaram se acostumaram com com a lógica do aplicativo, por exemplo, do Google Classroom, né, o Google Classroom passou a cobrar aquilo que inicialmente foi proposto como gratuito. Então, são empresas que de forma articulada, criam demandas para as escolas, para os educadores, para as famílias, sem falar na discussão dos controles de dados, que é outro tema, certo? Então, eu creio que hoje nós temos a presença muito forte das empresas de tecnologia da informação, associada ao mercado financeiro, né? Porque há uma rede de startups que a juventude vem, inclusive, pelo menos aqui no Brasil, muito entusiasmada pelo empreendedorismo das startups, que passam a ser custeadas, financiadas por estes fundos de investimento e depois são incorporadas ao patrimônio destas corporações, né? Então, há também aí uma captura, digamos, das iniciativas e da criatividade da juventude por parte deste grande mercado pouco regulado que se instituiu e se globalizou. Não sei se respondi às perguntas. Gracias de nuevo, Teresa. ¿Tenemos tiempo para alguna intervención más? ¿Una persona que quiera dar su opinión, que tenga alguna consulta? Vamos a ver, tenemos una en el chat, me parece. Bueno, María Cristina, adelante. Encendió la cámara. Buenas noches. Buenas noches a todos y a la ponente. Bueno, yo la he escuchado en idioma portugués porque creo que la estaba entendiendo mejor. Pero hay una parte que no logré entender bien, que es qué hacer con las escuelas privadas, o sea, las actuales. Si podría, por favor, contestarme. Gracias. Gracias, María Cristina. Buenas noches. Bien. La escuela privada es un tema muy importante, pero también muy diverso. En la América Latina
no sé si lograron leer el documento que nosotros ayudamos a CLAD a preparar, que é a maneira pela qual o lucro se realiza em alguns países da América Latina. Pero há escolas privadas que são puramente lucrativas e que se apresentam como são uma empresa, são um mercado. Há escolas privadas que são confessionais, que são religiosas e que também são mercado, pero de uma outra natureza. E há escolas privadas, pelo menos também, eu creio que há muito na América Latina, que são privadas porque não são estatais, pero são comunitárias. Então, eu creio que a pergunta é para a escola comercial, a escola empresarial. Mira, na minha opinião, né, na maior parte dos países da América Latina, a escola é livre à iniciativa privada, ou seja, qualquer pessoa, desde que respeite a regulação do país, pode ter uma escola. Assim como pode ter uma padaria, um restaurante, certo? Pero nadie vai a poner, nenhum Estado, nenhum governo vai poner plata em el restaurante se o restaurante va malo. Pero nas escolas privadas, os governos ponen plata. Isso, eu creio que a primeira coisa a hacer é os recursos públicos não podem ser destinados a las escolas privadas. Se isso passa, as escolas privadas não vão permanecer. Porque são pouquíssimos, muito pouca gente pode pagar o custo de uma escola privada que se apresente como, entre comillas, com mais qualidade do que a pública. Então, eu creio que isso. Não, a escola não se pode impedir que ela exista, porque neste momento las normativas assim de los países assim permitem, pero na medida em que los fundos públicos não se invertam em este tipo de escola, as escolas desta natureza se cerrarão. Eu creio que é isso. E há que ter políticas de non-choice, né? de políticas que não estimulem este tipo de iniciativa privada. Muchísimas gracias, Teresa. Por asunto de tiempo vamos a terminar esta exposición acá. También quiero agradecer a Juan Alberto Rodríguez. Él es el intérprete, pertenece al Instituto de Idiomas de la UNED en Costa Rica. Entonces, muchísimas gracias por la colaboración, por ser parte de las actividades del Centro Agenda Joven. Teresa, un abrazo. Muchísimas gracias también por la exposición. Y ahora le daría la palabra a Nora González, quien hace la presentación de la siguiente exposición. Adelante, Nora. Gracias, Michael, y gracias, Teresa, por esta exposición tan magnífica que hiciste. Bueno, nos toca presentar, ahora me toca en este caso presentar a nuestra segunda persona experta exponente. Me refiero a Juan Carlos Narváez de la UNAM. Él es licenciado en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco, es máster en Desarrollo Regional por el Colegio de la Frontera Norte y doctor en Humanidades del Departamento de Estudios Latinoamericanos de la Universität Leiden. Es especialista en el tema de migraciones internacionales e investigador postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Es coautor del libro Caravanas, que se publicó en el año 2020 en la UNAM.
Entre las publicaciones más recientes que ha participado están una denominada Las Oleadas, referido a las caravanas de migrantes y las cambiantes respuestas gubernamentales, retos para la política migratoria, qué sucedió una vez que la caravana migrante salió de Chiapas, violaciones a los derechos humanos durante los procesos de solicitud de refugio y detención migratoria en la frontera sur, ambas realizadas en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Así es que, Juan Carlos, qué gusto verte de nuevo, bienvenido aquí a Costa Rica, a tu casa, a la UNED, al Centro de Agenda Joven. Hola Nora, muchas gracias. Gracias a todas y a todos por invitarme. Y para mí un gusto estar por acá. Y más me gustaría estar en Costa Rica, más. O sea que espero que cuando se pueda me inviten y poder estar ahí. Y bueno, nada más quiero hacer ahí como De acuerdo. un paréntesis. O sea, varias de las publicaciones que mencionaron, o sea, están en un libro donde yo participo, pero algunas son más bien de otros autores, pero es un trabajo de un equipo de investigación. Nada más para que luego no digan que yo me pongo de autor de otros textos. Pero de los últimos textos que tengo publicados es el de Caravanas, junto con Aletia y con Luciana, dos colegas de la UNAM, y otro libro que también está en la página del Instituto de Investigaciones Jurídicas, que se llama La esperanza de la militarización, la agenda de la política migratoria en México. Ese es un libro que hacemos con un taller de monitoreo de política migratoria, que es un proyecto que empezamos hace un par de años, donde participan muchos estudiantes y jóvenes investigadores de la UNAM y de otras universidades que les interesa el tema migratorio, y que hacemos monitoreo cotidiano, o sea, es decir, todos los días hacemos revisión de medios, de agenda legislativa, de la agenda de sociedad civil, y ese libro es el libro del primer año de trabajo, y se los recomiendo mucho. Es un trabajo muy sistemático, está muy interesante, y que, bueno, es el primer año de esta administración, digamos, de la administración que estamos ahorita en México, de la 4T, y es muy interesante porque ve cómo se va configurando pues la política en un cambio de administración, cómo van siendo los reacomodos. Se los recomiendo mucho porque además es un trabajo colectivo, entonces está muy interesante. Y bueno, ahora lo que yo les voy a presentar, pues o sea, tiene que ver también con el tema migratorio, que es finalmente como parte de del trabajo que yo he venido realizando a lo largo del tiempo. Y ya estoy compartiendo pantalla, ¿cierto? ¿Ya la ven? Correcto. Ok, nada más voy a ponerle visualización pantalla completa. Listo, ok. Y bueno, yo para esta presentación la titulé El paradigma de la gobernanza migratoria en una región de migración irregular. No coloqué el tema de la desigualdad porque de alguna manera creo que está, digamos, como que es parte de lo que está en el telón de fondo de este tema, y de alguna manera a lo mejor lo que sí debe haber colocado en el título es un par de signos de interrogación, es decir, el paradigma de la gobernanza migratoria en una región, migratoria en una región de migración irregular, es decir, cabe este paradigma global de gobernanza que ha sido como una especie de estandarte en los últimos años de una serie de organismos internacionales y pues parte finalmente como de la agenda de las Naciones Unidas. O sea, sirve este paradigma, es ad hoc a lo que tenemos, por ejemplo, como región latinoamericana, centroamericana y norteamericana, hace clic con lo que estamos viviendo realmente y con nuestros contextos sociales, es decir, está ad hoc a lo que podemos pensar para el diseño de políticas públicas. Bueno, pues parte de lo que creo que vale la pena que utilicemos esta media hora para reflexionar juntos. Es decir, yo lo que voy a ir haciendo es, digamos, como colocando
compartiéndoles algunos puntos, ¿no? O elementos, para que después los tengamos como una especie de caja de herramientas para poder hacer un análisis particular, ¿no? Es decir, con estos elementos son 3 grandes bloques. El primer bloque, hablar de este paradigma contemporáneo sobre gobernanza migratoria. El segundo bloque es hablar de este sistema de migración irregular en la región. Y luego compartirles un poco de un ejercicio de radiografía o mapeo participativo de migración en la región, que es un trabajo que hice con jóvenes salvadoreños, mexicanos, mexicanas, hondureñas, nicaragüenses, guatemaltecas y guatemaltecos, antes de hecho, lo hice antes de COVID, o sea, todavía es un mapeo que hice presencial, y bueno, es parte de un trabajo, digamos, como de largo aliento, y que para mí es muy, muy importante participar en estos espacios, porque también a mí me permiten, pues, socializar un poco como estas ideas, que al final, pues mi meta, mi objetivo es que esto se convierta en un artículo, ¿no? Y casi como con esta estructura. Por eso lo coloco aquí y de alguna manera, pues vengo a ensayar con ustedes estas ideas. Entonces, el primer apartado, paradigma contemporáneo sobre gobernanza migratoria, pues digamos que está definido, ¿no? Primero, pues porque es un paradigma que está pensado para el diseño de política pública. Es decir, hablar de gobernanza implica un poco situarnos, ¿no? en esta arena, ¿no? de las políticas públicas, de la construcción de problemas públicos, de la construcción de respuestas y soluciones para estos problemas públicos, ¿no? Y gobernanza finalmente es en esta idea, ¿no? Finalmente en el que tendría que ser como una especie de estrategia articulada, donde el gobierno coordina, articula el comportamiento y las acciones y el diseño de las propuestas de actores diversos, ¿no? Es decir, todos los actores que están involucrados, ¿no? De alguna manera en el tema o el problema de la solución de un problema público como es la migración irregular, es decir, academia, sociedad civil, gobiernos locales, sector privado, etcétera, sindicatos quizá también, cámaras patronales, etcétera. Es decir, pues digamos como que todo esta serie de agentes, sectores, sujetos, personas que participan en tanto el problema como tendrían que participar, digamos, como de la solución, ¿no? Y digamos que en este sentido, la gobernanza de la migración es un término realmente, digamos, como novedoso en el contexto migratorio, no en el contexto de otro tipo de política pública, es decir, la tradición viene de ahí, pero en el contexto de la política migratoria sí es novedoso, es decir, es hasta de manera muy reciente, ¿no? Que se ha configurado ese lenguaje en común entre los diversos actores, entre los diversos sectores para hablar de la gobernanza de la migración, ¿no? Yo recuerdo que hace más o menos poco más de una década yo estaba escribiendo un artículo sobre gobernanza migratoria y lo estaba escribiendo justo para una clase del doctorado, y era una clase sobre diseño de política pública, y yo comencé a buscar textos sobre gobernanza de la migración y encontré muy poco. De hecho, lo que encontré fue un texto de una conferencia de Lula, donde hablaba, digamos, como de este término de gobernanza, ¿no? En ese sentido, y cómo, digamos, como tendría que ser la administración o la gestión migratoria, ¿no? Formar un cuerpo donde la sociedad civil tuviera un papel muy importante. Y bueno, esto es como una especie de paréntesis o anécdota, porque sí me acuerdo que cuando estaba buscando yo literatura para escribir ese artículo, me acuerdo que me llamó mucho la atención que lo que encontré fue esta conferencia, este discurso de Lula. Y bueno, entonces, digamos como que
después, digamos, como que organismos internacionales, finalmente la OIM, ¿no? Escribe y diseña toda esta especie de marco de gobernanza para la inmigración, ¿no? Que la aprueba y la publican en 2015. Entonces, digamos que estamos hablando de un lenguaje o de algunas perspectivas realmente muy recientes, ¿no? También revisando un poco digamos, como el bagaje o el repertorio legislativo o programático o de normas, procesos, prácticas que involucran el tema migratorio en la región, digamos, estamos todavía, es un tema que aunque vivimos en una región, yo mismo vivo en México, y México es un país de gran tradición migratoria, ¿no? Vivimos en una región que, a pesar de que tiene tradición migratoria, en el caso de México centenaria, no así sus legislaciones, su política pública, su construcción de respuestas integrales, etcétera. Entonces, sí es muy importante, digamos, como le estoy compartiendo esto, porque digamos que este primer punto es como nuestro marco conceptual, y es un marco conceptual crítico, es decir, lo estamos colocando aquí para saberlo, pero también para cuestionarlo y para que lo que vamos a ver más adelante, ¿no? Lo veamos, digamos, como con este lente que le hemos puesto, ¿no? Paradigma contemporáneo de la migración, de la gobernanza migratoria. Entonces, digamos que los tres, digamos, como principios fundamentales que tendrían que estar guiando el diseño y la implementación de políticas públicas en términos migratorios, o sea, pensando en un horizonte, imaginemos como de igualdad entre estados, tendría que ser, digamos, que adherirse a las normas internacionales, respetar los derechos de las personas migrantes. Dos, formular políticas con base empírica y aplicar un enfoque integral de gobierno. Y tres, forjar asociaciones para aclarar la migración y las consecuencias conexas. Es decir, aquí, digamos, como que la primera alerta, digamos, como que es este marco de gobernanza sobre la migración, ¿no? Finalmente es algo que promueve una agencia de las Naciones Unidas, se especializa en el tema migratorio, donde de entrada o sea, hay que tomar en cuenta, ¿no? Digamos, como pues el escenario global en el que se mueven, digamos, los corredores migratorios, y como también los estados, ¿no? Los estados-nación, digamos, como llevan sus relaciones en este sentido, ¿no? Es decir, sabemos que hay estados de origen, estados de destino, estados de tránsito, etcétera, estados de retorno, pero una gran pregunta aquí es que yo la suelto un poco para tratar de provocar a lo mejor después una discusión, ¿no? Estos estados, un estado de destino frente a un estado de origen, frente a un estado de retorno, frente a un estado de tránsito, frente a un estado de recepción de población refugiada o solicitante de la condición de refugiado, están, digamos, como en este sentido, trabajan, dialogan sobre un horizonte de igualdad, de igualdad en el sentido de poder de negociación. Es como una digamos, como pregunta, provocación, ¿no? Que se las dejo un poco para que después las podemos las podemos platicar más adelante. O las dejamos aquí porque finalmente son cuestionamientos que tampoco es como que en este momento podamos tener quizá una respuesta, ¿no? Para esta pregunta. Y bueno, en este sentido, ¿no? Digamos que las políticas también tendrían que tener, digamos, un enfoque de integralidad, ¿no? Un enfoque holístico, un enfoque donde todas las dimensiones del fenómeno migratorio estén, digamos, presentes, ¿no? Y donde una política migratoria integral las tome en cuenta. Es decir, ya pasamos y ya dejamos de aquella época en la que incluso las propias teorías migratorias hablaban solamente del factor expulsión-atracción, ¿no? Expulsión-atracción. Dejamos de hablar quizá también incluso de ciclos pendulares, etcétera. Ahora hablamos como de una especie de reconfiguración permanente de las trayectorias migratorias, ¿no? Y también hablamos no solamente de una reconfiguración permanente, sino de digamos como que no, de un escenario que va, digamos, como 10 o 15 pasos adelante de lo que cualquier tomador de decisión o cualquier persona que se dedica a hacer diseño de política migratoria, política pública, pueda prever algunos temas, ¿no? Es decir,
es un tema que es fascinante en un sentido, es decir, es fascinante en el sentido de que para abordarlo, para tratar de entenderlo, siempre hay que estar muy atento pensando en qué viene en la agenda pública, qué puede suceder, mirar un evento que sucede, no necesariamente en términos de un escenario migratorio, sino en otros, mejor en el tema de una crisis climática o un desastre natural, o un tema de un problema de despojo por megaproyectos en una región. Entonces ahí ubicar es, digamos, como hacer esa lectura de la geografía política nos permite a lo mejor pensar por dónde viene la agenda pública migratoria, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando estamos pensando en el diseño o en el análisis de la política migratoria, tenemos que hacerlo quizá desde un enfoque holístico, es decir, que tome en cuenta la inclusión de lo social, ¿no? Que tome en cuenta lo educativo, lo laboral, lo cultural, lo político, lo económico. Pensando en que la migración es más allá de un flujo, más allá de un ir y venir, sino habla de trayectorias diversas, trayectorias de estadía, trayectorias ahora de estancamiento, trayectorias de permanencias, permanencias inciertas, ¿no? O podemos hablar incluso de trayectorias con rupturas en el plan migratorio y que se van recomponiendo en el camino. Entonces, finalmente, como que los estados y que cuando se piensa en el diseño de política pública se tiene que pensar desde esta perspectiva un poco más holística para tratar de dar cabida, digamos, como a cualquier, no sé si a cualquier, pero a la mayor parte, digamos, como de los elementos que componen digamos, como esa gran fotografía, ¿no? Y bueno, en ese sentido, ¿no? En este marco del marco de gobernanza migratoria de la OIM, ¿no? Devienen, y digamos como que es un proceso de un caminito que nos lleva quizás hasta más o menos 2018, ¿no? Donde se firma el Pacto Mundial, que es un tema en el que se venía trabajando desde hace muchos años con sociedad civil, con gobiernos, etcétera, desde las Naciones Unidas, en este sentido de pensar las políticas en un sentido integral, abarcador, y sobre todo pensando en un enfoque de protección de derechos humanos, ¿no? Que tenga, digamos, como una promoción o un eje o un sentido afirmativo sobre los procesos migratorios. Pensar a la migración desde una perspectiva positiva y no negativa, ¿no? Este es un primer anclaje. Digamos que si lo leemos de cara a lo que sucede en la opinión pública y en lo que a veces vemos en la discusión a nivel societal sobre el tema migratorio, o sea, como a veces cómo se concibe a las personas migrantes, a los refugiados y a las refugiadas, digamos como que a todo ese gran, este gran conjunto de personas, ¿no? Que conforman los diversos escenarios migratorios, sabemos que hay todavía como un peso negativo, una gran carga de xenofobia, una gran carga de discriminación. Y en ese sentido, pues uno puede decir, claro, por supuesto, el Pacto Mundial para una migración segura y ordenada y regular, pues es un gran avance, ¿no? Sin embargo, ¿no? Como coloco aquí, sin embargo, ¿no? Pensar esta triada segura, ordenada y regular, digamos como que ya cuando lo vemos, digamos, como en el espejo de la realidad, pues parece distante, tanto teórico, o sea, tanto de las teorías como conceptos, de los enfoques, de los debates, sobre todo, digamos, como de la realidad, ¿no? Y es bien interesante, pues, porque el Pacto Mundial para una Migración Segura y Ordenada es, digamos, como, yo diría, y es como una especie de mantra, como una especie de rezo, ¿no? Que incluso van a ver en muchos de los discursos gubernamentales, bueno, muchos actores, ¿no? De la sociedad civil también, porque finalmente como es un tema en el que se ha trabajado desde diferentes escenarios, porque es, digamos, como que previo a esto, digamos, tenían un escenario totalmente distinto, que por lo menos que no tenía esta concepción, ¿no? Entonces, cuando digo que lo estamos viendo también desde una perspectiva, digamos, como crítica, ¿no?
decimos que el pacto y un texto que les compartí tiene que ver con esto y que tiene que ver con esta idea de que el pacto es un instrumento, digamos, de esta llamada soft law, ¿no? Y que constituye la cristalización, sí, de múltiples iniciativas, ¿no? Que se han visto en temas de Naciones Unidas, ¿no? Sin embargo, digamos, como que se puede leer desde, digamos, yo diría como desde un escenario pesimista, que digamos que a lo mejor ese es el lado A, y quizá el lado B, que es incluso un poco más optimista. Digamos como que el lado A, yo lo pienso así, lo digo así como, ¿qué es o de dónde viene o en qué se materializa el Pacto Mundial? Digamos como que es un instrumento, ¿no? Que sí, por fin, que logra recuperar, digamos, como muchos elementos de otras iniciativas globales, ¿no? Pero que son iniciativas globales que al final, en algún momento, digamos, como que tuvieron un impacto o un empuje o como con mucha fuerza o como que había como mucha esperanza en ese tipo de instrumentos y por lo que se podía lograr. Sin embargo, ¿no? El propio carácter de este tipo de instrumentos, ¿no? No les permite, digamos, como que necesariamente avanzar de manera lineal en el tiempo y tampoco de manera, digamos, homogénea en términos de cómo los estados que están involucrados, ¿no? los retoman. Y un lado B, digamos, quizá un poco más optimista, en el sentido que sí es uno de los instrumentos de carácter internacional, donde sí hay una voz importante, ¿no? de organizaciones internacionales, de la sociedad civil, de organizaciones de migrantes, de personas migrantes, de la academia, etcétera. Es decir, sí hay, digamos, como un avance en ese sentido, por lo menos en términos de participación y de involucrar en el diseño de las políticas o en el diseño de este deber ser de la política migratoria, ¿no? A todos estos otros agentes que digamos que en términos cotidianos son quienes realmente cuando estás en trabajo de campo, pues son quienes están día a día en albergues, día a día atendiendo a población con asesoría legal, etcétera, ¿no? Con atención humanitaria, etcétera. Entonces, digamos como que es muy importante y en ese sentido sí vale la pena, digamos como que colocar los dos escenarios, ¿no? Es decir, no solamente, digamos, como esta idea que como ser, tener la idea sobre si esto quizá es el poco alcance, ¿no? Sino pensar que en el proceso del diseño de la política y en el proceso del diseño de esta forma de aprender, gestionar y entender las migraciones, ¿no? Las diferentes corrientes migratorias desde esta perspectiva, sí pensamos que sí nos abriría, ¿no? O pensaríamos que sí nos estaría abriendo, ¿no? Una ventana de oportunidad para pensar, ¿no? En políticas más integrales, no digo necesariamente políticas no desiguales, pero sí quizá un poco más integradoras. Entonces, bueno, este primer, digamos, como gran esbozo tiene que ver con este marco conceptual sobre dónde estamos parados hoy, paradas y parados hoy como estados, como sujetos, como actores, en términos del diseño de la política migratoria y de la política pública, en términos de digamos, como paradigma global de gobernanza migratoria, ¿no? Y un poco pensar, o sea, estos elementos, ¿no? Tenerlos ahorita a la mano, ¿no? Para dialogar sobre lo que ocurre, por ejemplo, con esta dimensión de la migración irregular, que es uno de los, digamos, como de las características, yo diría como predominantes quizá, de la migración de los últimos años, digamos, en la región de Centroamérica, México y Norteamérica, ¿no? Bueno, aquí les coloco en esta diapositiva algunos de estos principios o ejes sobre los que, digamos, como que está parado, se sostiene el pacto global. Y bueno, aquí estas principales características también que es importante colocarlo aquí, que pues no es vinculante, ¿no? Que deviene y tiene antecedentes en otros instrumentos y en otros instrumentos internacionales y que digamos que en ese sentido tiene cierta solidez también
pero también entender que finalmente el Pacto Mundial y la política migratoria finalmente es parte del ejercicio, digamos, de la soberanía de cada uno de los estados, ¿no? Entonces, y bueno, para cerrar esta primera parte, ¿no? También hacerles como hacer explícito dónde se colocan diversos puntos del Pacto Mundial de acuerdo a la propia Agenda 2030, ¿no? Y tiene que ver esto entonces con el sentido de la protección de los derechos, la erradicación del tráfico ilícito de migrantes, que no es lo mismo que migración irregular, es muy importante, pensar en migración y desarrollo, etcétera, ¿no? Entonces, es muy importante colocar, digamos, como este primer escenario teórico, ¿no? Conceptual, digamos, sí, digamos, como que marco conceptual para poder pensar y analizar lo que sigue, ¿no? Y lo que sigue es esto que le hemos llamado, digamos, como el sistema de la migración irregular. Y que aquí lo que coloco y lo que les quiero compartir nada más es este pequeño diagrama, ¿no? Es un diagrama que coloca en el centro la migración irregular como problema público en la región, ¿no? Y cada vez, digamos, como que a lo largo del tiempo hemos visto que antes podíamos hablar que algunos países o eran países solamente de inmigración, o eran países de emigración, o eran solamente países de tránsito migratorio, ¿no? O de retorno, o que tenían una o dos de estas características. Sin embargo, la migración, y digamos como que se ha, digamos como universalizado el fenómeno migratorio en la región, ¿no? Y todos estos procesos suceden en todos estos estados, nación, digamos como, yo diría desde Nicaragua, Costa Rica, Honduras, Guatemala, El Salvador, México, digamos como que toda esta región está, digamos como, tiene interiorizado, ¿no? Cada vez más, ¿no? El tema la migración como parte, digamos, como incluso de nuestras opciones o dentro de nuestro diseño de proyecto de vida, ¿no? Entonces, o sea, como lo querramos leer, ¿no? Es decir, sabemos que no podemos hablar de un solo universo de personas migrantes ni de un solo grupo de población. Pensemos en muchos grupos de población, ¿no? O sea, muy diversos, ¿no? Diversos por género, diversos por etnia, por clase, por raza, etcétera. Y diversos incluso a nivel estado, por regiones, ¿no? Por autoadscripciones, etcétera. Entonces, digamos como que este sistema de migración irregular, yo diría que cada vez está más interiorizado en muchísimas de las comunidades de la región y que estos procesos se dan básicamente en todos los espacios, ¿no? Y aquí coloco una línea, ¿no? Que está, digamos, fuera de este círculo, que es el desplazamiento interno forzado. Y lo coloco aquí porque también es una de las dimensiones que cada vez ha sido, en los últimos años, ha sido más relevante para entender, digamos, como las trayectorias migratorias de las personas. Es decir, en las propias narrativas, biografías de muchos y muchas jóvenes migrantes, y por trabajo empírico, hemos visto y he podido, digamos, como comprobar que el desplazamiento interno forzado es un momento dentro de una posible migración irregular internacional a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, digamos como que este sistema está conformado por todos estos espacios. Y cada una de estas dimensiones, tránsito, migración, retorno, asilo, refugio, la migración irregular, digamos, como adquiere diferentes características, ¿no? O sea, en términos ya sea de vulnerabilidad, ¿no? En términos de riesgo, en términos de costos, ¿no? De la migración, ¿no? Para las personas. Es decir, por ejemplo, pensemos en el tema de la migración. Lo más común en donde se ha tocado el tema es la migración irregular y el tránsito migratorio, ¿no? Finalmente parece que en la región, digamos, como que es una especie de diada, ¿no? El tránsito por la región va acompañado de una situación de migración irregular y lo cual acarrea o atrae toda una serie de consecuencias y problemas asociados. Sin embargo, no solamente es ahí, es decir, yo diría, y esto es un trabajo que es importante hacerlo con quienes, por ejemplo, quienes hacen trabajo
con jóvenes a nivel comunidad y hacerlos sensibilizar en este sentido, porque no solamente, digamos, como que es este proceso, es decir, no solamente es el trayecto y digamos, como que ahí termina, ¿no? Entre los términos de la migración irregular, no, también en el proceso de inmigración, es decir, una vez que se llega al proceso de destino, la migración irregular o el sentido de la migración irregular sigue acompañando a las personas, ¿no? Es decir, vivir y trabajar en condiciones de migración irregular en una sociedad como la estadounidense, hoy mismo, ¿no? Donde sabemos que en el propio discurso se ha criminalizado de manera permanente y cada vez, digamos, como en un sentido cada vez más amplificado a las personas migrantes, vivir y trabajar y estudiar de manera irregular atrae también una serie de riesgos, trae violencia social, mucha violencia asociada a términos de violencia racial, ¿no? También a abuso de autoridad, abuso policial, etcétera, ¿no? Y bueno, digamos como que este es un ciclo, ¿no? Muy interesante, bueno, bueno, muy importante en el términos de analizar y entender, digamos, como la migración irregular como un sistema y no como solamente ciertos momentos en la trayectoria migratoria, sino finalmente, digamos, como que puede acompañar todo el proceso. Es decir, desde el momento en el que una persona, ¿no? Una familia, toma la decisión de emigrar de manera irregular, ya desde su proceso migratorio, ¿no? Ya toma en cuenta cuando lo pueden hacer, cuando no se trata de un proceso de huir de un lugar de manera abrupta, no pueden incluso se planea, bastante como impactante en las propias narrativas a veces de las familias, cuando te cuentan cómo construyeron cómo diseñaron su ruta, sabiendo que iban a emigrar de manera irregular, cómo contactaron primero a ciertos polleros o tratantes traficantes a lo largo del camino, no cómo se saben en medio de un escenario de permanente riesgo, etcétera. Pero cómo esto también aparece en el tránsito, cómo esto después se traduce en la propia biografía de la familia, en el término de la inmigración, cómo a lo mejor en el contexto migratorio, por vivir en condiciones de migración irregular, se ven en un proceso de deportación, ¿no? De retorno forzado. Entonces, digamos como que esta condición de migración irregular pues es una condición que al final puede acompañar la trayectoria migratoria de una persona de principio a fin, ¿no? Es decir, y ahí diría yo, bueno, en ese sentido, es importante cuando analizamos los objetivos del Pacto Mundial y se piensa en este sentido de una migración ordenada, segura y regular, el objetivo, la línea de flexibilizar o de facilitar, digamos, como todo este proceso de regularización migratoria, es como una muy buena intención. Sin embargo, en la práctica es donde todavía, al día de hoy, todavía no alcanzamos realmente a ver que esto suceda. Y bueno, también sabemos que el contexto en el que salen las personas, o los contextos en los que salen las personas, son contextos también fuertemente, digamos que cruzados por factores no necesariamente positivos, ¿no? La siguiente, ahora, cuando le hablo de factores asociados a la migración irregular, también vale la pena observar, digamos, como que en este esquema de migración irregular, vamos, como todas estas otras esferas que atraviesan, ¿no? Las decisiones de migrar, los motivos para migrar, ¿no? Y digamos como que va conformando como todo ese escenario, ¿no? Donde en contextos como el contexto, como contextos como
como Honduras, y específicamente aquellas comunidades donde partió la caravana migrante en 2018, ¿no? Vemos que estos factores asociados, ¿no?, a las personas y a las trayectorias detonan, ¿no?, finalmente detonan de manera importante pues la decisión, ¿no?, de migrar sin tener un documento vigente, sabiendo que no es una migración regular, ordenada, y mucho menos, digamos, como segura, ¿no? Entonces, coloco aquí estos escenarios, ¿no?, lo social, lo económico, lo político, lo cultural, pues como que es todo esto que, digamos, va complejizando y conformando, ¿no?, digamos, como todo, ¿no?, que permea, ¿no?, las trayectorias, los proyectos, las ideas de migración, las ideas de futuro de los jóvenes, ¿no?, pensando en la migración irregular como en algunos contextos y en algunos escenarios como la primera opción, una vez que, digamos, como que el joven o la joven completa o llega a este punto o este horizonte donde sabe que a lo mejor la escuela llega a su punto máximo de acceso a escuela, ¿no?, a formación escolar, y que tiene que insertarse, vamos, como al mercado laboral, ¿no?, etcétera. Entonces, y bueno, esto puede jugar de manera particular, más o menos, ¿no?, en diferentes contextos, ¿no? Lo vamos a, digamos, a retomar ahora adelante, ¿no? Nada más se los quería mostrar para decir más o menos cómo fue que también esto se fue, digamos, como construyendo, ¿no?, el mapeo colaborativo que ahora les voy a compartir. Bueno, este es un diagrama, digamos, tiene su fuente, es un documento de la CEPAL, ¿no?, donde vemos cómo están, ¿no?, como los flujos, ¿no?, siguen siendo flujos. Nuestra migración en la región sigue siendo fuertemente una migración sur-norte, cada vez es más sur-sur, o sea, se ha diversificado mucho en ese sentido, ¿no? El caso de Costa Rica, Nicaragua es algo particular, ¿no? Y está aquí muy bien señalado, ¿no?, cómo es una migración, ¿no?, que es como un circuito muy particular, y que, digamos, como que no está, es característico digamos, como de la región, y se sale un poco, digamos, como de la regla, de esta regla que parece que es el patrón hacia la migración hacia el norte, y no esta migración más regional, ¿no? Y bueno, el ejercicio de la radiografía. Juan Carlos, si me permitís, ya estamos sobre el tiempo, entonces para que esta tercera parte la hagas como más rápido, qué pena me da. No te preocupes, ya estaba viendo yo mi reloj y justo dije, ay, en la torre. Bueno, el ejercicio de la radiografía mapeo participativo, ¿no?, es un trabajo que lo logramos hacer todavía con jóvenes de manera presencial, ¿no? Y aquí lo que hicimos fue una especie de mapa de problemas, ¿no?, donde los jóvenes iban, digamos, de manera jerarquizando cuáles eran como la problemática y la dimensión estructural, ¿no?, que estaba asociada, ¿no?, al tema de la migración irregular en su región o desde su perspectiva. Digamos, es un trabajo muy acotado, no necesariamente, digamos, que hablamos de una generalización. Se trata de jóvenes que participan en proyectos asociados a diferentes iniciativas de organizaciones no gubernamentales, ¿no?, y que participan en este tipo de iniciativas, ¿no?, pero que casi todas y todos ellos vienen o viven en contextos, siguen en comunidades y contextos que han sido, ¿no?, región de origen en sus diferentes países, ¿no? Entonces, bueno, en el caso de México vemos más o menos algunas de estas narrativas, ¿no?, cómo se identifican algunos temas sobre el tema del desplazamiento forzado, el tema de la violencia social asociada a la migración, ¿no?, en el caso de México, en el caso de Guatemala, en segundo lugar, después de la dimensión económica, cómo aparece
la dimensión medioambiental, ¿no? Y hay todo un tema del corredor seco, ¿no? Que es un tema que es un problema público que ha originado una serie de, digamos, como muchas de las corrientes migratorias de jóvenes guatemaltecos muy recientes y jóvenes que además no tenían una trayectoria, digamos que no tienen antecedentes en sus familias de migración, dado que, digamos que como que esta violencia climática ha sido lo que ha desatado las corrientes migratorias. En el caso de El Salvador, vemos como en la narrativa de los jóvenes aparece la violencia, ¿no? Como el tema, digamos, como el tema detonador de las migraciones irregulares, y además no solamente migración irregular, sino temas de huir y temas de necesidad de protección internacional de estos jóvenes o familias o jóvenes que están amenazados por algunas pandillas locales, etcétera, ¿no? Aparece el tema económico y también el socioambiental. En Honduras aparece también de manera importante el tema de las pandillas, el tema de la violencia, pero también el tema de la violencia política, ¿no? El tema de las falta de oportunidades laborales. Y en el caso de Nicaragua, ¿no? También fue el tema el tema de la crisis sociopolítica es uno de los digamos, como de los detonantes, ¿no? Que en las propias narrativas de los jóvenes nicaragüenses que participaron en este mapeo aparece como el detonador o lo que ellos pensaban que de alguna manera tendría que estarse buscando solución en la agenda pública para pensar en cómo trabajar con estas corrientes migratorias que venían, ¿no? Y digamos que este es el mapa sintético, ¿no? Finalmente, así es como una especie de, pues como de rompecabezas, ¿no? Donde a partir de las narrativas de las y los jóvenes, fuimos como colocando la problemática, la dimensión estructural, ¿no? Y bueno, todo esto, ¿no? Pensando en que, y la gran pregunta hacia el final, para reflexionar, es hasta dónde hasta dónde el alcance de estos marcos de gobernanza migratoria alcanzan para entender, para atender, digamos, como para atajar temas que vemos que tienen una dimensión, un problema que tiene una dimensión estructural, ¿no? Es decir, entonces, cuando pensamos nuestra política migratoria, pues tiene que tener un alcance todavía muchísimo más amplio del que estamos pensando y del que, digamos, como el que se está diseñando al día de hoy, ¿no? Y con el que los estados hoy cuentan. Y pues ya, muchísimas gracias. Y estoy por acá para preguntas. Gracias, Juan Carlos. Maravillosa esta exposición. Yo quedé con ganas de preguntar y dialogar un montón de cosas más, te puedes imaginar. Pero bueno, vamos a pasar a las preguntas de las personas que tenían para el día de hoy asignada la posibilidad del diálogo con Juan Carlos. Yo no sé, libremente las personas que enciendan su micrófono. Michael, si me ayuda con el nombre. Jeremy, ¿tiene la mano levantada? Sí, quería preguntar, bueno, cuando estudié lo de sociedades envejecidas, una de las opciones que nos daba la profesora para cambiar el problema de que viene, de hecho, pronto de las sociedades envejecidas, ya personas adultas mayores, para amortiguar tal vez un poco el impacto económico que puede venir más adelante, era dar una mayor apertura a la migración, entonces, de personas jóvenes de otros países que vengan a trabajar. Entonces quería saber si esa opción que ella prácticamente nos decía mucho, es válida y qué tan puede ser tan funcional para resolver un poco el problema de la crisis migratoria puede ser. Gracias, Jeremy. Para hoy, Nora, tenemos la intervención en esta segunda sección de exposición de Stephanie Castro y Génesis Garro Hidalgo. Muy bien, Stephanie. ¿Andás por acá? No te veo. Génesis, ahí estás. Adelante, Génesis. Acá estoy. Bueno, Juan Carlos, muchas gracias, en serio.
Yo estudio historia en la Universidad Nacional de Costa Rica y ahí tuvimos la oportunidad de leer algunos de sus artículos, lo cual fue bastante, ¿verdad?, fascinante y mucho más ahora que lo puedo complementar con lo que vos exponés. Definitivamente, este asunto del enfoque holístico, es algo que lo agarra uno fuera de base, por decirlo así. Esa inclusión que busca a partir de lo social, de lo educativo y demás, es lo que realmente necesita, ¿verdad? Centroamérica, América Latina en general, y sigue siendo, ¿verdad? Impactante que no se logre eh, llegar a un acuerdo, una política realmente fuerte en este sentido y cómo la migración no se ha tomado de manera seria. Por ejemplo, acá hablo en el caso de Costa Rica, cómo es posible que permitan migraciones ilegales para obtener mano de obra barata, ¿verdad? Y hablo por también otros casos de Centroamérica que han sido históricos. Entonces, estas oportunidades que se hablan, como en el Pacto Mundial, ¿verdad? En el 2018, son iniciativas, pero con pasos realmente lentos, ¿verdad? Claro, es importantísimo todo lo que se toma en cuenta y demás, y todo lo que abarca ser una persona migrante, ¿verdad? Todos los ciclos de violencia, de cambios sociales, económicos, educativos y demás, pero que no se ha logrado llevar a cabo a partir de los gobiernos centroamericanos, hablo en el caso de nosotros. Muchas gracias, Génesis. ¿Alguien más que tenga una pregunta o algún comentario para hacer? El tema de la migración no les interpela, no es un tema común en nuestras familias, en nuestras comunidades, las experiencias de las que se habla, de las que se habló en la exposición, ¿de qué manera les interpeló? James tiene la mano levantada. James, adelante. Gracias. Hola, vieras que ese tema de la inmigración a mí sí me resuena bastante porque acá en Costa Rica la palabra inmigrante resuena más, ¿verdad? A cierta imagen, ¿verdad? A cierta imagen específica de persona. No vemos a personas inmigrantes, ¿verdad? A personas privilegiadas, adineradas, no, lo vemos como turistas. Sin embargo, muchas personas inmigran, ¿verdad?, de esos países de Costa Rica a invertir, a estudiar, ¿verdad?, a pensionarse, pero la palabra inmigrante está más satanizada, ¿verdad?, por los medios de comunicación, ¿verdad?, como esta persona, ¿verdad?, que viene a hacer daño, viene a extraer, viene a tener un papel negativo en la sociedad. Y es muy interesante cómo eso se sigue replicando, ¿verdad?, en esta lógica norte-sur que tanto se reproduce a lo largo del mundo. Yo creo que en Costa Rica deberíamos de darle más énfasis a eso, ¿verdad? Porque somos, bueno, realmente no recuerdo dónde vi esto, creo que fue en alguna nota de que somos el país con mayor cantidad de personas extranjeras según la densidad de población, bueno, en América Latina. Entonces, hay que pensar, ¿verdad?, quiénes son los que vivimos acá y también tratar de dignificar la imagen de la persona inmigrante y reflexionar, porque a otros los tratamos menos que a otros, ¿verdad? En el fin y al cabo, todos son inmigrantes. Y sí, muchas gracias. Gracias, James. Sergio, llevamos... Hola, buenas tardes. Dale, Sergio. Adelante. ¿Cómo están? Buenísima la exposición desde México que hizo Juan Carlos. Me llamó la atención cuando tocó el tema de Nicaragua y voy a hablar meramente de mi país, porque históricamente Nicaragua ha tenido una inmigración hacia el sur, que es Costa Rica, y después viramos hacia el norte y después, como decimos popularmente, cruzamos el charco, los nicaragüenses con la inmigración hacia España. Pero todo tiene un tema o tiene un punto con la inmigración. La inmigración sube de índice desde 1979, ya sabemos todo por qué, si
por las dictaduras que siempre Nicaragua ha tenido, pero ya después de la dictadura siempre ha sido un tema económico, un tema social. En Costa Rica existe una comunidad que se llama La Carpio, que es una comunidad nicaragüense que ha surgido y el nicaragüense ha ido a Costa Rica a trabajar, ha ido a vivir, porque Costa Rica le ofrece, digamos, cosas que no tiene Nicaragua, como la educación, temas como la salud, aunque en Costa Rica el tema de la salud para el inmigrante es bien complicado, pero sí, la salud es muy buena comparada con el sistema de salud que tenemos en Nicaragua. La educación también supera la educación nicaragüense. Entonces, el nicaragüense siempre ha inmigrado por temas de comunidad, por temas de la sociedad, digamos, por logros profesionales, porque hay mejores plazas laborales que en Nicaragua. Entonces, siempre nosotros, los nicaragüenses, han inmigrado, y mi mamá es inmigrante. Actualmente va a cumplir casi 3 años de vivir en Panamá y tiene 46 años. Acá en Nicaragua, con una edad de 46 años, ya no le dan empleo. Yo tengo 26 años y he aplicado algunos trabajos y me dicen que no, porque lo están buscando de 25 para abajo. Entonces, la inmigración te da oportunidades, como se las dio a mi mamá, se la puede dar a cualquier nicaragüense, a cualquier costarricense, o hondureño, o boliviano, de los compañeros que están acá. Entonces, pues, el nicaragüense ha inmigrado por eso, por la oportunidad, y ahorita estamos inmigrando porque un gobierno nos persigue, un gobierno que impone leyes de hecho, lo vuelvo a repetir, creo que una vez lo dije acá, de que hablando sobre esto estoy infringiendo una ley, que es la ley del ciberdelito y también la ley de soberanía, hablando sobre lo que están viviendo en el país. Entonces la gente está huyendo, los periodistas están huyendo, los contadores con una nueva ley que acaban de aprobar hoy de delito fiscal, imagino que van a inmigrar a otros países, y Costa Rica siempre ha sido el punto final de huir del país, porque sí nos da la oportunidad de que sí estamos buscando y no encontramos en el país, aquí en Nicaragua. Gracias, Sergio. Veo que hay una mano levantada más únicamente, entonces terminamos este periodo de interpelación a Juan Carlos con Mirta. Hola, solo agradecer por la exposición de ambos, muy pertinente y sobre todo, como dice, nos pone a interpelar. En el caso de Honduras, bueno, después del golpe de Estado, hubieron o se dan mayores fenómenos de migración hacia los Estados Unidos, hacia España y hacia otros países. Y posteriormente tuvimos una crisis en el 2014 de niños y niñas migrantes sin compañía, en donde se fueron migrando porque no tenían condiciones en temas educativos, sociales, de protección, porque el Estado no se responsabiliza a garantizar los derechos fundamentales a sus ciudadanos y ciudadanas. Y por último, a partir de la crisis 2017, que es postelectoral, de un fraude electoral, 2018 iniciaron estos fenómenos más frecuentes y visibilizados, que son las caravanas migrantes, que ya lo mencionó él, que son como la nueva tendencia de las formas de migrar, ¿no? De forma irregular, y sobre todo ese concepto de desplazamiento forzado que se da más por temas de inseguridad en el país. Creo que una de las grandes razones, o las grandes razones por las que la gente busca salir del país, tiene que ver por crisis política del contexto hondureño, la falta de oportunidades en trabajo, oportunidades de empleo, y por el tema de seguridad, violencia. Entonces, prácticamente es como similar las características a nivel de la región, pero de muy buen aporte realmente la exposición. Muchas gracias. Gracias, Mirta. Bueno, vemos que Roy está innovando cada vez más con los sonidos para indicar el tiempo, me parece muy bien. Bueno, Juan Carlos, tenés un espacio, de todos se ríen porque es un chiste interno, porque Roy es el encargado del tiempo y del sonido. Juan Carlos, te doy la palabra a vos para que reacciones a las interpelaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Nora. Muchas gracias a todas y a todos por por sus participaciones. Para mí, pues cuando yo sabía que iba a participar en este seminario,
pues quise aprovechar para presentarles esta especie de... Me hubiera gustado tener más tiempo para compartir, que puedan leer leerles las narrativas, ¿no? Porque sabía que podía, digamos, como dialogar con ustedes sobre esto que digamos que es la ventana de un grupo de jóvenes, ¿no? Con los que pude trabajar y de donde salen esta serie de narrativas. Para mí escuchar, ¿no? Escuchar a Sergio, escucharte también, es que Mirta, me parece, escucharte, Mirta, escuchar a Génesis, ¿no? Y escucharles sobre cómo, digamos, que esta idea de cómo les interpela el tema migratorio a nivel personal, pero a nivel también, no necesariamente por haberlo experimentado, solamente en una trayectoria familiar o personal, pero también cómo está, digamos, como interiorizado dentro de nuestros contextos sociales inmediatos, ¿no? Finalmente, parte de cómo se va estructurando nuestra idea de cómo vemos el mundo, pues también tiene que ver con esta serie de procesos, ¿no? Y que una ventana para mirar los resultados de estos procesos del golpe de Estado, de la crisis del 2014, de la crisis del 2017, en el caso de Honduras, ¿no? Son puntos coyunturales muy importantes, donde a partir de esto, viendo cómo se reconfigura el propio país, y no solo el país, ¿no? Sino que también cómo la región observa lo que sucede en el país a través de los flujos migratorios. Es decir, Honduras se coloca en el mapa regional de manera muy importante, digo, en el mapa como agenda pública, ¿no? Con el tema de las caravanas, ¿no? O sea, las caravanas, digamos, como que es no solamente en términos migratorios, sino en términos totalmente sociopolíticos, ¿no? Sobre qué estaba pasando ahí. Hace pues que las sociedades y que cualquier persona que no necesariamente se dedica a analizar la agenda política regional o latinoamericana, pues voltea a mirar qué está pasando en Costa Rica para entender, para comprender simplemente por qué hoy afuera de tu casa hay un campamento de personas con una bandera de Honduras, ¿no? Entonces, eso es muy importante. O sea, la migración en ese sentido es como una ventana que nos enseña, que nos deja ver como todas estas transformaciones a nivel social, político, económico, cultural, digamos, como es una gran expresión de todos estos cambios. En ese sentido también es importante pensar, ¿no? Y ahí voy a ir como retomando algunos de los temas, ¿no? Pensar en cómo tendríamos que estar, como que un elemento en la agenda pública tiene que ser necesariamente el cambio de las narrativas sobre la migración. Es decir, a veces uno lo puede pensar en términos muy prácticos, como, a ver, cambiemos nuestro chip narrativo, ¿no? Nuestro chip en cómo percibimos a las personas, en cómo hablamos sobre las personas. Es decir, por ejemplo, ¿no? Cómo les nombramos, cómo les decimos, cómo nos acercamos a ellas, cómo en nuestro, o sea, como sociedad, no sé si pensando en cómo en nuestra propia expresiones culturales, ¿no? Los significamos, ¿no? Por ejemplo, cómo escenificamos a la persona migrante. No sé, lo pienso en términos como incluso hasta en términos del teatro, ¿no? Pensemos que cómo asignamos un personaje, cómo caracterizamos a un personaje migrante, ¿no? De entrada, ¿no? Cómo vale la pena pensar en ya no reproducir a lo mejor como el mismo estereotipo, etcétera. No sé, es algo muy importante. Y luego, el tema esto me lleva incluso a, una vez que cambiemos la narrativa, ¿no? Pues nos va a llevar también a reconocer, a tener un proceso de reconocimiento del valor de la migración en las sociedades, que también eso es digamos, como una gran deuda de muchos de los países que no necesariamente son predominantemente inmigratorios, ¿no? Pero que han tenido corrientes importantes, pero que el proceso de reconocimiento desde el Estado y desde la sociedad sobre lo que han aportado a lo largo de la historia algunas corrientes migratorias o algunas nacionalidades o algunos colectivos o comunidades de inmigrantes para la sociedad,
no es todavía reconocido, ¿no? Todavía no se reconoce como un aporte importante a la cultura de ciertos espacios. Entonces, una vez que cambiemos ese chip, tendríamos que pasar por ese proceso de reconocimiento. Y luego, en este término, lo que preguntaban al principio, era este tema de, me parece, Jeremy, me parece, que decía, bueno, ¿qué onda con el envejecimiento de la migración? Ahí es un tema muy interesante porque habla de una dinámica de la política inmigratoria de los países que finalmente está muy sesgada sobre la selectividad, es decir, quiénes queremos que lleguen a nuestra sociedad a aportar, es decir, o quiénes necesitamos, ¿no? Aunque sabemos que muchos de los mercados laborales al final del día son complementarios, ¿no? O sea, el mercado laboral, una parte del mercado laboral salvadoreño tiene una fuerte complementariedad por el trabajo de inmigrantes nicaragüenses, ¿no? Y me imagino que también así, en el caso de Costa Rica, mucha de esa migración es irregular. ¿Por qué? Porque en la política migratoria formal, no la de facto, sino la formal, ¿no? Hay toda una serie de criterios de selectividad sobre el buen y el mal migrante, ¿no? Sobre el que queremos sobre el que deseamos y el que no deseamos. O sea, deseamos al migrante calificado, lo voy a decir así, blanco, ¿no? Etcétera, y no deseamos al migrante moreno, no deseamos al migrante de baja escolaridad, etcétera, ¿no? Cuando en la práctica y lo que vemos en cómo se configuran los mercados laborales, ¿no? Pues finalmente han sido históricamente complementarios, ¿no? Y bueno, creo que más o menos con eso medio cierro, un poco retomando parte de las ideas de cada uno de ustedes, y bueno, para mí agradecerles justo su participación y para platicar y conocer de ustedes, ¿no? Gracias, Juan Carlos. Ya tenemos que hacer el cierre de este primer momento y cerrar asimismo la transmisión. Quiero agradecerle fuertemente a Juan Carlos, a Teisa, que veo que todavía está por ahí. Vamos a tener 10 minutos para hacer un receso. Posterior a esos 10 minutos, Teisa, los estudiantes van a hacer trabajo en grupos por espacio de 30 minutos, en donde van a comentar sobre los trabajos, un pequeño artículo que hicieron a raíz de las lecturas que ustedes les enviaron. Los van a comentar y luego van a exponer esas ideas. Entonces, que Juan Carlos y Teisa están invitadas para permanecer con todo gusto. La presentación de ellos será alrededor de unos 40 minutos más. Bueno, entonces cerramos acá transmisión. Fue un gusto para el Centro Agenda Joven en Derechos y Ciudadanía, para la UNED en especial, tener a estas dos personas interactuando con nosotros y regalándonos su conocimiento y dándonos muchas ideas para seguir adelante. Buenas tardes.